Buenas tardes nuevamente para todos, para los que ya habían entrado a las 3 de la tarde. En ese momento dimos una pequeña espera para que los demás participantes fueran ingresando a la sala. Les doy la bienvenida nuevamente. Me presento, mi nombre es John Darwin López, soy el líder de producto de facturación electrónica, actualmente trabajando también con el tema de nómina electrónica, documento soporte y los demás documentos electrónicos que pertenecen a este entorno de facturación electrónica. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra charla el día de hoy. Vamos a tener una agenda, vamos a hablar un poco acerca de nosotros, qué es Britec. Luego procederemos a hablar de nómina electrónica y finalmente de documento soporte. Haremos una sesión de preguntas para responder sus inquietudes. Estará disponible el chat si ustedes quieren dejar sus preguntas, si quieren dejar sus datos de contacto para que posteriormente el equipo comercial y de ventas los puedan contactar y digamos, en caso de que ustedes requieran alguna oferta económica, entonces con mucho gusto, por favor, dejar los datos en el chat. Bien, vamos a iniciar. Entonces, primero, ¿quién es Britec? ¿Quiénes somos nosotros? Somos una empresa innovadora que tenemos más de 50 años en el mercado y cubriendo las necesidades y los requerimientos que tienen los diferentes clientes y las diferentes empresas, manejando metodologías, tecnologías de la información que nos permiten ser innovadores y cumplir con todos los requerimientos de nuestros clientes. Somos proveedores autorizados por la DIAN, llevamos más de 4 años trabajando con factura electrónica y ahora también brindando la posibilidad a nuestra plataforma de contar con el documento soporte de pago de nómina electrónica. Nos destacamos por nuestro servicio con el cliente, por la calidad con el cual hacemos este servicio, por la responsabilidad ante los compromisos adquiridos con nuestros clientes, por la innovación y las tecnologías con las cuales innovamos que nos permiten tener una integridad y una seguridad en nuestros datos y en cada uno de nuestros procesos y con el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Los servicios que presta Britec en este momento, tenemos el documento soporte de pago de nómina, estamos en la plena elaboración de este servicio, asimismo con el documento soporte para las adquisiciones con los no obligados a facturar. Manejamos, como les decía, facturación electrónica, donde nuestros clientes pueden realizar diferentes facturas, como factura de venta, factura de exportación, IU, las diferentes notas de débito y notas de crédito. También contamos con el producto de recepción de documentos electrónicos, así como les permitimos a nuestros clientes emitir sus facturas, también proveemos el servicio para recepcionar los documentos electrónicos, las diferentes facturas, notas que los diferentes o que otros emisores electrónicos envían a nuestros clientes. Y también contamos con un botón de recaudo electrónico en caso de que el cliente pues, desee pagar la factura desde el sistema. ¿Cuáles son las fortalezas de nuestro software Tributo? Primero, es una plataforma fácil de usar para nuestros usuarios, muy intuitiva. Tenemos múltiples tipos de integración con los sistemas del cliente, es decir, que no importa cuál sea el ERP o el software donde manejes la facturación o la nómina en este caso, podemos integrarnos sin ningún inconveniente y esto nos da una ventaja respecto a otros proveedores tecnológicos. Nuestra plataforma tiene procesos automatizados en caso de que se generen errores o alertas, entonces estas son enviadas de forma automática a nuestra mesa de ayuda, de tal forma que se puedan resolver aún con más facilidad y agilidad los inconvenientes si existen en su momento. Nuestra plataforma también pues guarda esos documentos, los diferentes documentos electrónicos y permite que los usuarios puedan consultar y generar reportes de todo lo que sucede con estos documentos.
Bien, entonces hablemos un poco acerca de estos nuevos documentos electrónicos que es el principal motivo por el cual estamos pues, en esta charla, en este seminario. Y la pregunta inicial sería ¿por qué? ¿Por qué nómina electrónica y por qué documento soporte para las adquisiciones con los no obligados a facturar? Bueno, primero la DIAN, acuñando un término de ellos, está masificando la facturación electrónica. Y en medio de esta masificación aparecen nuevos documentos electrónicos que van a ser parte de un entorno de factura electrónica, ¿sí? Donde toda esta información va a estar relacionada y ubicada en un mismo punto que va a ser la DIAN. Y la segunda razón, este es un ente fiscal, la DIAN es un ente fiscal y lo que busca con este tipo de documentos precisamente es fiscalizar a los contribuyentes y estar muy pendientes de todos estos procesos que llevan a cabo cada uno de ellos. Dentro entonces de esa masificación, la DIAN en el mes de febrero, el 11 de febrero, generó o firmó una resolución, la número 13, que habla acerca del documento soporte de pago de nómina electrónica. Y este documento, ¿para quiénes aplica? Entonces, aplica para aquellos contribuyentes que realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de algo muy importante, de una vinculación por una relación laboral o legal que se tenga con un beneficiario del pago, en este caso con un empleado. ¿De qué está compuesto esta nómina electrónica? Funciona tal cual como, o lleva, digamos en este caso, la misma estructura como la conocemos actualmente en la nómina, ¿sí? Va a tener unos datos del empleado, unos valores devengados, unos valores deducidos y la diferencia o los totales de estos valores que se mencionaron anteriormente. Esa es la estructura que requiere la DIAN donde se le entreguen los datos de cada empleado. Y aquí es importante resaltar que cuando hablamos de nómina electrónica, tenemos que decir que una nómina aplica para un empleado, ¿sí? Entonces, si yo tengo 100 empleados, tendré que hacer 100 nóminas electrónicas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Hablemos acerca de las características de este documento. Entonces, van a existir dos tipos de documentos, así como en factura electrónica tengo la factura y las notas, notas crédito, notas débito. En nómina electrónica voy a tener el documento soporte de pago de nómina electrónica y voy a tener unas notas de ajuste. Estas notas de ajuste van a tener dos subtipos, por así decirlo, donde voy a poder reemplazar una nómina generada anteriormente o eliminar una nómina anteriormente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo funciona? Supongamos que yo envío una nómina electrónica a la DIAN donde digo que John se ganaba 100 pesos y por algún error aritmético se envió que ganaba 500 pesos. ¿Qué va a pasar ahí? Yo voy a poder corregir ese error, enviar mi nota de ajuste, donde indicaré que estoy reemplazando la nota, el documento original por ese error aritmético o por un error de contenido, ¿sí? Si de pronto esta persona ganó unas horas extras y no fueron reportadas, entonces yo quiero corregir esa información, lo puedo hacer a través de esta nota de ajuste con el subtipo de reemplazar. ¿Qué otro escenario puede ocurrir? Puede ocurrir que envíe una nómina electrónica y envíe pronto con una cédula de un funcionario que no existe. Entonces, coloqué esa cédula mal, no existe, entonces en este caso ni siquiera tengo que corregir un error aritmético, sino que tengo que eliminar el documento anterior y volver a enviar entonces la nómina con las características y con los datos adecuados. Listo. Al igual que en facturación electrónica, que los documentos electrónicos cuentan con un CUFE,
Acá la nómina va a tener un código único de documento soporte de pago de nómina electrónica llamado el CUNE. Va a funcionar exactamente igual. Digamos que para calcular este CUNE, pues en el anexo técnico, dentro de la resolución 13, en el anexo técnico nos indica cuáles son los parámetros para calcularlo y al final esto va a ser un número alfanumérico único que no se va a poder repetir y que le va a dar pues seguridad al documento electrónico. Listo. Otro aspecto a tener en cuenta en este documento es que se debe generar de forma mensual. Entonces, la DIAN, ¿qué nos dice? Si yo voy a generar la nómina del mes de abril, ¿sí? Tengo 10 días del mes siguiente, 10 días calendarios, o sea, del 1 de mayo al 10 de mayo, para generar la nómina electrónica y transmitirla a la DIAN para que haga la validación. Entonces, aquí es importante, muchos clientes preguntan, bueno, pero yo hago el pago de nómina quincenal, lo hago semanal, catorcenal, lo hago de diferentes formas. ¿Cada cuánto tengo que enviar? Lo que te dice la DIAN es, acumula la información, ¿sí? Acumula la información y me envías mensualmente la información, el acumulado. Entonces, para que tengamos muy en cuenta este punto, no tengo que cambiar ni mi forma de pagar la nómina, ni ahora tiene que ser mensual, ¿no? Puedes seguirla pagando como normalmente la vienes pagando, pero a la DIAN sí la tienes que enviar de forma mensual los primeros 10 días del mes siguiente en la cual se generó esa información. Hay un punto en cuanto a la representación gráfica de nómina. La DIAN no indica, pues, o no nos dice unos lineamientos para generar esta representación. Simplemente dice que debe estar, o digamos que el PDF al final es un elemento opcional y nos dan la opción de generarla de acuerdo, pues, a las necesidades de cada emisor de la nómina, para que lo tengamos en cuenta. Recordemos que de cara a la DIAN, lo más importante es el XML y la información que se encuentra en el XML. Aquí hay un modelo propuesto para nómina electrónica. Entonces, tenemos nuestro empleador que tiene a cargo N cantidad de empleados y por cada uno de los empleados se va a generar un XML de nómina electrónica por cada empleado, N empleados, N XML nómina electrónica que tendrán que ser enviados a la DIAN. La DIAN, ¿qué va a hacer? Al igual que en factura, va a validar, recibir esa información, validar si cumple con las características definidas en el anexo técnico y nos va a generar una respuesta. Nos va a generar una respuesta, en este caso una application response, donde nos dirá si el documento fue validado correctamente o si fue rechazado. Esta respuesta entonces será enviada al empleador y se deberá generar el contenedor electrónico o conocido como el attached document, donde estará el XML nómina y la respuesta de la DIAN. Y este attached document pues deberá ser guardado y si es necesario se enviará al empleado junto con el comprobante de pago, en formato PDF. ¿Qué requisitos debe llevar la nómina electrónica? Entonces, en el anexo técnico también se encuentran los requisitos. Acá los hemos traído para que podamos, para que ustedes puedan conocerlos. Primero es que este documento tiene que estar denominado expresamente como documento soporte de pago de nómina electrónica. Es un poco largo el nombre, pero así es como debe llamarse el documento. ¿Qué más debe tener? Debe tener la información del sujeto obligado a generar la nómina electrónica. Debe tener asimismo los apellidos, el nombre y la identificación del beneficiario de pago o el empleado.
Ya miramos hace un momento acerca del CUNE. Es obligatorio que este documento tenga el CUNE. El documento debe llevar un número consecutivo, ¿sí? Pero aquí hay algo importante, es que este número consecutivo es administrado por el obligado a generar la nómina electrónica. Es decir, que yo no tengo que pedirle rangos de numeración a la DIAN como lo hago en factura. No tengo que pedirlos para nómina electrónica. Acá el consecutivo entonces será administrado por el sujeto obligado a generar la nómina electrónica. El sexto punto nos dice que la nómina debe llevar todos los conceptos que correspondan a, bueno, a los conceptos devengados por un empleado. ¿Cuáles son esos conceptos? ¿Sí? Aquí hemos traído algunos, no todos, porque la lista es bastante amplia. El sueldo del empleado, el auxilio de transporte, horas extras, vacaciones, cesantías, primas, bonos, licencias. Como les digo, la lista en el anexo es un poco más extensa, pero trajimos acá los más comunes para que veamos de pronto la dimensión de lo que tiene que llevar este nuevo documento. Séptimo punto, asimismo como estaban los conceptos devengados, también se deben informar a la DIAN los valores deducidos de la nómina de un empleado, como por ejemplo salud, pensión, libranzas, cooperativa, AFC, educación, embargos, y si por algún motivo dentro de todas estas opciones que da la DIAN hay, digamos, no encontramos uno que nos aplique, pero es una deducción que se le hace al empleado, aparece de alguna forma un comodín que se llama otra deducción. Entonces ahí el emisor de la nómina podrá colocar esos otros datos si es que no se encuentra algún campo ya previamente definido para informar ese tipo de deducciones. Punto número 8 nos dice que debe llevar el valor total, la diferencia entre los valores devengados y los valores deducidos. El punto 9, que se debe cumplir con el contenido del anexo. Entonces, se debe enviar pues, el XML con todas las características definidas en el anexo que se encuentra en la resolución 13. Se debe indicar el medio de pago, ¿sí? El medio de pago. Aquí es importante resaltar, algunos clientes nos dicen que si con la nómina electrónica es necesario seguir pagando en efectivo o ellos pueden seguir pagando en consignación, en transferencia, no va a cambiar, no va a cambiar tampoco la forma en que haces el pago. Simplemente tienes que informar cuál es la forma de pago a la DIAN. Este documento tiene que tener una fecha y hora de generación. Y algo muy importante es que este documento tiene que estar firmado digitalmente. Aquí hago énfasis en la firma digital porque cuando un documento está firmado digitalmente significa o tiene el mismo valor que si alguien lo hubiera firmado con su puño, ¿sí? Y letra. Entonces, importante, la firma digital o que el documento esté firmado digitalmente trae ciertas consecuencias y es que no se puede negar el contenido, es decir, una característica de no repudio, no puedes negar el contenido que está ahí y tienes que asumir las responsabilidades del contenido del mismo. Entonces, es súper importante que esta información que se consigna acá y que se va a firmar digitalmente corresponda a la realidad. Y asimismo, el número 13 nos indica que si utilizamos un proveedor tecnológico para transmitir la nómina electrónica, entonces debe estar la información del proveedor tecnológico. ¿Cuál es el calendario de implementación? Aquí tenemos un pequeño punto, una nota, que dice que estas fechas que estoy mostrando están indicadas en el proyecto de resolución que se generó el 22 de abril del 2021, es decir, la semana pasada. Este es el nuevo calendario que está en ese proyecto de resolución. El proyecto de resolución significa que todavía puede surtir cambios
incluso la DIAN está recibiendo todavía comentarios hasta la próxima semana acerca de este proyecto de resolución. Aquí nosotros, como ahorita hemos colocado entonces el último calendario, el calendario que está en el proyecto de la resolución, que nos indica que la habilitación, es decir, en este mundo de nómina electrónica también tenemos que hacer unas pruebas de habilitación, así como en factura, donde pues vamos a demostrar que somos capaces de enviar la nómina electrónica y luego sí poder hacer el paso a producción, cumplir con una serie de pruebas. Entonces, la DIAN que nos dice, a partir o a más tardar el 1 de agosto va a estar disponible la plataforma de habilitación para que se puedan empezar con las pruebas. Y aquí hizo un pequeño cambio o muestra un pequeño cambio respecto a las fechas que están en la resolución. Acortó los grupos de salidas a producción. Entonces, anteriormente tenía el último grupo era de una persona, había de 2 a 3, de 4 a 10, y lo que propone acá la DIAN es que el nuevo calendario vaya de 1 a 10, de 11 a 100, de 100 a 250 y más de 250 empleados. Entonces, finalmente, lo que se propone es que a partir del 1 de septiembre de este año empiecen a transmitirse las nóminas de las empresas que tienen más de 250 empleados. A partir del 1 de octubre deben transmitirse las nóminas electrónicas, las empresas que tengan entre 101 y 250, para el 1 de noviembre entre 11 y 100, y para el 1 de diciembre entre 1 y 10. Como les digo, esto es un proyecto de resolución que salió la semana pasada, lo hemos colocado, y esto que nos da o que nos indica que seguramente las fechas van a cambiar, esperamos que estas sean las que queden, pero eso nos indica que lo que está en la resolución 13 va a cambiar en cuanto a fechas y en cuanto a la implementación de la nómina electrónica. Cuando ya tengamos pues la resolución ya en firme, nosotros les comunicaremos cuáles son los cambios y cuál es el calendario final. La DIAN también que nos indica un calendario de implementación permanente. Esto aplica para todas las nuevas empresas que se creen. Van a tener máximo 2 meses para implementar nómina electrónica. Esto es lo que nos dice. Y para aquellos sujetos no obligados a expedir factura electrónica, da un plazo un poco más amplio hasta mayo del 2022. Otros puntos importantes de la nómina electrónica. Entonces, como les decía, la primera transmisión de la nómina se tiene que hacer dentro de los 10 primeros días del mes siguiente de la fecha máxima de implementación del calendario definido. Entonces, hay que tener muy en cuenta pues cuándo es mi fecha máxima para empezar a transmitir y el tiempo que tengo establecido de esos 10 días para enviarlo. Y algo importante, nos dice que podemos hacer una implementación anticipada. ¿Esto qué significa? Si yo tengo que empezar a transmitir la nómina electrónica en noviembre, pero no sé, no quiero dejar hasta último momento, sino que quiero empezar desde agosto, lo puedo hacer. La DIAN me dice que puedo hacer una implementación anticipada. Entonces, en este caso, si lo que me dice es que tenga en cuenta que la primera transmisión de esas nóminas deberá ser al mes siguiente en el que se lleva a cabo la habilitación. Entonces, si hago, digamos, en septiembre la habilitación, septiembre o en octubre, entonces empezaré con el envío de las nóminas a la DIAN de una forma anticipada. Entonces, lo pueden hacer, no hay ningún problema. No es necesario esperar pues hasta las fechas que nos indican si ya estamos preparados. El segundo punto es que nómina electrónica también va a tener este tema de contingencia.
¿sí? Va a tener contingencia y en caso de que haya algún inconveniente por parte de la DIAN o por parte de su proveedor tecnológico, entonces contaremos con 48 horas para enviar nuevamente los documentos. Y esto que lo recalco nuevamente, cuando digo una nómina, significa que es como un XML o un documento electrónico para cada empleado. Si tengo 10 empleados, tendré que transmitir 10 nóminas a la DIAN. Ahora quiero contarles un poco acerca de los métodos de integración que tiene Tributo y que ofrece a sus diferentes clientes. Entonces, ¿qué métodos son? Primero contamos con un formulario web donde el usuario o el empleador en este caso ingresa a un portal, encuentra un formulario web donde va a tener todas las secciones necesarias y los datos del empleado, va a poder diligenciar los conceptos de vengados, los conceptos deducibles, va a mirar cuáles son los totales, va a diligenciar cada uno de esos campos y si el empleado en ese mes tuvo horas extras, si tuvo deducciones, todo eso lo va a poder colocar allí y genera una especie de prenómina que le hemos llamado nosotros, y una vez se confirme que todos los campos y los datos corresponden, ya enviar la nómina final a la DIAN para que haga la validación de cada una de las nóminas por empleado que se generen. Este método lo recomendamos mucho, sobre todo para las empresas pequeñas, ¿sí? Que no tienen grandes volúmenes de empleados y que diligenciar estos datos pues no se convierta de pronto en algo tedioso, sino que sea algo muy sencillo pues para este tipo de empresas. Sabemos que hay empresas que hoy en día no tienen un software de nómina donde liquidan la nómina, sino que tienen un Excel. Para este tipo de empresas, lo que nosotros ofrecemos es que puedan generar un archivo en Excel, y que podamos cargar de forma masiva la información, obviamente con un archivo que tenga una estructura ya definida y que sea interpretada por nuestro sistema, y que se puedan generar pues las nóminas a partir de esta información que contiene el archivo. Si de pronto su empresa ya tiene un software de nómina y lo que ustedes necesitan es hacer la transmisión a la DIAN, entonces Tributo permite hacer una integración a través de bien un web service o a través de un API. Entonces, sobre todo estos métodos para empresas que, como les digo, ya tienen su software de nómina y que lo único que necesitan es enviar la información a la DIAN, entonces lo podemos hacer a través de una integración, pues se harán pues diferentes reuniones para llevar a cabo pues la extracción de la información y el envío pues a la DIAN. Si ustedes pues, están interesados, entonces como les decía, pueden dejar en el chat la información y nos pueden contar cuál es su caso y pues con gusto tendremos las reuniones comerciales y técnicas para poder llevar a cabo las integraciones. Finalmente, ¿cuáles son los beneficios de la nómina electrónica? Primero, este documento va a ser parte o va a constituir el soporte de los costos y deducciones de renta e IVA que tienen que declarar las empresas. Entonces, digamos que este yo creo que es uno de los puntos más importantes por el cual se debe generar la nómina electrónica. Se va a archivar de una forma digital, entonces vamos a ser mucho más amigables con el medio ambiente. Vamos a desmaterializar ese documento, entonces ya no vamos a tener que en nuestra oficina colocar bodegas para todo este tipo de comprobantes y más, sino que todo va a estar en línea y los tiempos de consulta pues van a ser mucho más rápidos y ágiles, ¿sí? Y lo que yo les comentaba, pues esto va a estar integrado en el entorno de facturación electrónica, ¿sí?
Bueno, ahora pasaremos a hablar acerca del documento soporte en adquisiciones con sujetos no obligados a facturar. Nuevamente, la DIAN en el mes de febrero, el 9 de febrero, sacó la resolución 12. Esta resolución 12 contiene el anexo 1.8 que aplica para facturación electrónica y también contiene el anexo del documento soporte en adquisiciones con sujetos no obligados a facturar, ¿sí? Si bien en la resolución en la 042 del 2020, la DIAN dio las primeras indicaciones para este documento, el documento aún no podemos decir que es electrónico. Precisamente lo que quiso en esta nueva resolución, la 12, es dejar las instrucciones y las características que debe llevar este documento para que también se genere y se transmita a la DIAN como un XML que contenga pues la información necesaria. ¿Para quiénes aplica este documento? Entonces, este documento corresponde a todos los sujetos que adquieren bienes y o servicios a un proveedor no obligado a expedir factura de venta. Entonces aquí es importante, ¿sí? Porque cuando me pongo el ejemplo, si yo compro algo, lo normal es que a mí me den la factura. En este caso, el que está comprando o adquiriendo ese servicio es quien tiene que generar el documento soporte. Entonces, algunos clientes de pronto se enredan ahí en eso porque va un poquito a la contraria de la normalidad, pero en este caso el adquirente o el comprador es quien tiene que generar el documento soporte. ¿Cuándo lo tiene que generar? Cuando compra o adquiere un servicio con alguien que no tiene que facturar, que no da factura electrónica, no da ningún tipo de factura, ni en papel, porque no se puede en papel. Entonces, en ese momento se tendrá que generar el documento soporte. Cuando se usa, entonces lo que les comentaba, lo expide el comprador, ¿sí? Para documentar esa transacción, para que él pueda demostrar que hizo una compra a alguien que no le va a generar factura o que no le dio factura porque no está en la obligación de generar factura. ¿Y qué beneficios tiene? ¿Por qué tengo que hacer yo eso? Porque este documento también me va a ayudar a soportar costos, deducciones o impuestos descontables, ¿sí? Entonces, al igual que nómina, donde veíamos que era necesario pues para que la empresa pudiera demostrar o adquirir, digamos, esos, o demostrar ante la DIAN los costos y poder tener deducciones en sus impuestos, de igual forma funciona acá el documento soporte. Entonces, este es el principal beneficio que tenemos. Digamos que lo más común o el ejemplo más común del documento soporte es cuando una persona natural envía, por así decirlo, como lo llamaban antes, una cuenta de cobro a una empresa, ¿sí? Entonces, muy seguramente, pues, la persona no tiene que generar factura, entonces la empresa lo que tiene que hacer es generar el documento soporte, ¿sí? Para tener algo que respalde esa transacción que estás haciendo con la persona que no generó la factura. ¿Qué requisitos debe tener este documento? Debe estar denominado expresamente como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Entonces, importante esto, el nombre también es largo, así como el denomina, pero así se debe llamar y así debe estar denominado. Tiene que tener la fecha de la operación, que debe corresponder pues a la fecha de generación del documento. Tiene que estar la información, en este caso los apellidos, nombre o razón social, o NID, del vendedor o de quien presta el servicio. Debe tener la información también del adquirente o el comprador de esos bienes y o servicios.
debe llevar el número, un consecutivo, pero en este caso hay que tener mucho cuidado porque en nómina decíamos que no hay que solicitarle rangos de numeración ni numeración a la DIAN. En este caso sí, en este caso sí. Como yo les decía, este documento pues viene desde el año pasado en la resolución 42, incluso hay empresas que lo usan, no es un documento electrónico, que es lo que se quiere, a lo que se quiere llegar pues con esta implementación en este anexo. Entonces se tiene que solicitar la documentación, perdón, la numeración eh, para a la DIAN y que me diga pues cuáles son los rangos y las vigencias. Tienen que tener la especificación del bien o servicio, tiene que estar ahí pues qué es lo que estoy comprando o adquiriendo y detallar el valor total de la operación. Estos son los requisitos que tiene el documento soporte. En cuanto a la representación gráfica, de igual forma, la DIAN no nos da unos lineamientos en cuanto a la representación gráfica. Se puede diseñar de acuerdo a las necesidades pues, del emisor de este documento. Lo único que nos dice es que el código QR tiene que estar en todas las páginas del documento, tanto bien sea que esté en formato PDF o se imprima. Nuevamente, lo que les decía, lo más importante para la DIAN es el XML y los datos del XML deben corresponder a lo que esté en la representación gráfica. Datos importantes de este documento soporte. Entonces, tendrá el CUDE, el Código Único de Documento Electrónico, para nómina el CUNE, para el documento soporte el CUDE. Lo que mencionamos, se debe solicitar ante la DIAN la numeración, el rango y la vigencia. Debe estar firmado también, debe estar firmado digitalmente, ¿sí? Entonces, lo puede firmar el facturador electrónico o el proveedor tecnológico que esté pues, plenamente autorizado con un certificado digital que esté vigente y que no esté revocado al momento de la firma. Importante, no habrá contingencia. Para este documento no existe la contingencia, entonces si por algún motivo hay problemas en el facturador o en la DIAN, se debe esperar hasta que se restablezcan los servicios para hacer la transmisión del documento. Listo, entonces nosotros hemos tomado unas preguntas que son muy comunes por parte de los clientes y vamos a proceder a resolverlas. Regálenme un momento, por favor. Listo. Bueno, agradecemos al ingeniero John por su intervención y por todo el conocimiento que nos acaba de dar. Entonces vamos a pasar a la parte de preguntas. Formulamos unas preguntas generales. Vamos a empezar a leerlas. El ingeniero John nos va a empezar a responder. Ya he visto varias en el chat, entonces estas yo ya tomé nota. Estas van a ser enviadas vía correo electrónico en el transcurso del día. ¿Listo? Entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la cantidad mínima de empleados para generar la nómina electrónica? Bueno, acá es importante resaltar que la normativa nos indica que debemos generar la nómina electrónica para empresas que tengan desde un empleado. Entonces, importante, desde un empleado se debe generar la nómina electrónica. Van a ser los últimos, como vimos en el calendario, van a entrar en diciembre. Entonces, tienen todavía bastante tiempo para empezar a generar la nómina electrónica. Listo.
La segunda pregunta es, ¿cuál es la cantidad mínima de empleados para generar la nómina electrónica? Ah, esa es la anterior. ¿Cuáles son las fechas de implementación de nómina electrónica? Que esto ya el ingeniero incluye. Listo. Entonces, como les decía, inicialmente en la resolución 13 había unas fechas donde nos decía que a partir del 1 de mayo se podía empezar a hacer el proceso de habilitación y posteriormente ya las empresas tenían que empezar a enviar o a transmitir la nómina electrónica de acuerdo a la cantidad de empleados. Como les mencionaba, la semana pasada salió un proyecto de resolución donde se proponen unas nuevas fechas y estas nuevas fechas nos indican que a partir o a más tardar el 1 de agosto tendríamos ya el sistema para podernos habilitar y a partir de septiembre hasta diciembre pues los diferentes plazos para empezar a implementar la nómina electrónica. Listo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿nómina electrónica aplica para empleados por prestación de servicios? Esta es una muy buena pregunta y nos demuestra lo que hablábamos al inicio de la charla acerca del entorno de facturación electrónica. Entonces, recordemos que la resolución dice que debe haber una relación laboral, ¿sí?, entre una empresa y un beneficiario del pago. Si yo tengo, pues, bueno, si hay una persona que me presta un servicio, seguramente entonces no hace parte de mi nómina y no tendré que generar una nómina electrónica para esa persona. Ahora, esta persona que presta estos servicios sí puede generar una cuenta de cobro, por así decirlo, a una empresa y lo que tiene que hacer en este caso la empresa es generar el documento soporte para adquisiciones con los no obligados a facturar. Entonces, con esta pregunta nos podemos dar cuenta cómo funciona el entorno de facturación electrónica y cómo todos esos documentos de alguna forma van a estar conectados dentro pues, de esta masificación de facturación. Bueno, la siguiente pregunta dice, si una persona natural tiene empleada doméstica, ¿debe generar nómina electrónica? Listo, aquí hay dos opciones. Si esa empleada doméstica hace parte de una empresa, entonces quien tiene que generar la nómina electrónica es la empresa. Si, por ejemplo, no sé, un médico, un ingeniero que declara renta, ¿sí? En este caso sí tiene que generar la nómina electrónica porque eso hará parte de su declaración, donde mostrará pues los costos y también tendrá pues las deducciones a las que tenga lugar. Entonces es importante que si declara renta, entonces sí debe generar la nómina electrónica. Si manejo factura electrónica con otro proveedor, ¿tendría problemas de información al adquirir los servicios de nómina electrónica con Britec? Perfecto. No hay ningún inconveniente, no hay ningún inconveniente si se maneja la factura electrónica con otro proveedor. De alguna forma, pues son servicios distintos que al final van a estar o van a centralizar la información en la DIAN. Entonces no va a haber ningún inconveniente de si tienes la facturación con otro proveedor y quieres implementar nómina electrónica con nosotros, no existe ningún inconveniente. ¿La DIAN tendrá una solución gratuita para nómina electrónica? Hasta ahora, la DIAN no ha mencionado que vaya a dar una solución gratuita para nómina electrónica. Digamos que no tenemos conocimiento. También hemos indagado sobre esa pregunta, pero no hay en este momento como ningún proyecto que indique que se vaya a tener ni a un corto ni mediano plazo.
En nómina electrónica, ¿es necesario hacer el pago por métodos bancarios o se puede realizar el pago en efectivo? Bueno, aquí es importante que en nómina electrónica lo que nos está pidiendo la DIAN es que le informemos el método de pago que estamos utilizando, más no nos está pidiendo cambiarlo. Es decir, si estás pagando en efectivo, puedes seguir pagando en efectivo. Si estás pagando en una cuenta de ahorros, puedes seguirlo pagando tal cual. Lo único que le interesa a la DIAN es le digas cómo lo estás pagando, es lo único. Bueno, si me equivoqué y envié una nómina incorrecta, ¿qué hago? Listo, entonces acá recordemos al inicio de la presentación, les decía que así como en factura está la factura y las notas, acá va a existir la nómina electrónica y las notas de ajuste, que van a tener dos subtipos, por así decirlo. Una para reemplazar una nómina anterior cuando me equivoqué, por ejemplo, cometí algún error aritmético, entonces simplemente corrijo el error y envío nuevamente un XML con la característica de que estoy reemplazando la original, o también puedo eliminar la nómina original que había enviado en caso de que ya haya cometido algún error que no sea solamente de subsanar, sino, por ejemplo, como les decía, que haya enviado datos con una cédula que no exista dentro de mi empresa, entonces puedo eliminar esa nómina original. Entonces así es como funciona, tiene las dos opciones, reemplazar o eliminar una nómina que habías enviado anteriormente. Bueno, esto es súper importante. ¿Cómo me habilito? Listo, entonces al igual que en factura, tenemos que hacer un proceso, el emisor de la nómina tiene que hacer un proceso de habilitación. Todavía esto pues no está, digamos, entregado por la DIAN. Y como les decía, en la resolución, en el proyecto de resolución, nos informa que esto estaría a más tardar el 1 de agosto. Entonces, una vez esté habilitado, nosotros les comunicaremos a todos ustedes cuál es el proceso. Deberá ser muy parecido a facturas, hacer una serie de pruebas donde se evidencia pues que somos capaces de enviar la nómina electrónica y luego proceder a ya enviar las nóminas en producción. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿el sistema liquida la nómina? Muy buena pregunta. Veritech y nuestro software tributo no es un software de nómina, ¿sí? Es decir, no liquidamos la nómina. Lo que nosotros hacemos es de alguna forma, somos ese puente entre el emisor de la nómina y la DIAN, ya que a nosotros pues somos proveedores autorizados por la DIAN, y lo que hacemos es, a través de alguno de los métodos de integración que vimos, poder tomar los datos del emisor, transmitirlos de la forma adecuada y correcta como indican en los anexos por parte de la DIAN y obtener la validación de cada uno de estos documentos. Entonces no liquidamos la nómina, solo hacemos ese puente donde recibimos los datos, generamos un XML, lo firmamos digitalmente, lo enviamos a la DIAN, obtenemos el application response y hacemos el empaquetamiento en el contenedor electrónico. Por último, ¿quién genera el documento de soporte? Listo. Entonces, como yo les decía, ¿quién lo genera? ¿El comprador o el adquirente? ¿Sí? Aquí entonces la lógica es un poquito extraña, pero ya mirábamos que esto solamente ocurre pues cuando le compro algo a un sujeto que no está obligado a facturar, que no me va a dar factura. Entonces, en este caso, pues para yo mostrarle a la DIAN estas transacciones, entonces debo generar el documento soporte y pues enviarlo a la DIAN para posteriormente tener deducciones en cuanto a los impuestos de renta que generan las empresas. Entonces, les agradecemos muchísimo la asistencia.
Sé que tienen más preguntas, entonces nuestro equipo comercial y de ventas estará muy atento a responder cada una de ellas. Tomaremos nota y nos estaremos pues contactando con ustedes para resolver alguna duda o algún otro tema pues en los que podamos ayudarles. Les agradecemos el tiempo que han estado con nosotros. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.